Dios les bendiga, mi nombre es Ana Kirsis Tejada, hoy nuevamente con su equipo AOG Ministries. Hoy me encuentro con mis hermanas Eloidi Oviedo. Dios les bendiga, agradecidos de Dios de estar una vez más aquí. Amén. Y mi hermana Aidalí Santiago. Dios les bendiga a todos, reciban un caluroso abrazo de parte de nuestro ministerio. Gracias por una vez más sintonizarnos hoy en día. Así es, y hoy queremos hablarle de un tema un poco complicado, una pregunta un poco profunda, ¿verdad? Que es esta generación espiritual o no? Un tema bastante controversial, pero que queremos con la ayuda de Dios el poder responder o abordar lo más que podamos qué tan espiritual es esta generación. Así es, pero antes de poder hablar qué tan espiritual es esta generación, debemos definir qué tipo de espiritualidad estamos hablando. Así es. Y es que hay una espiritualidad que es una espiritualidad que como la define el mundo, como la define lo secular. Y también hay una espiritualidad que es religiosa, como nosotros en la iglesia, como seguidores de Cristo, definimos, como la palabra nos dice que definimos espiritualidad. Y la espiritualidad secular se define como la vida interior, que son expresiones y prácticas de espiritualidad personales, es como usted entiende el mundo y el universo en su interior, que es una espiritualidad que no implica ser religioso, que de hecho hay personas que se consideran muy espirituales y para nada religiosos. Así es todo lo que ellos entiendan que les comunique con su vida interior o con su mundo interior, ¿cierto? Sí, así es algo como que en su universo interior, contigo mismo. Y quisiera preguntarte a ti, Eloidi, si nos pudieras definir lo que es la espiritualidad en el ámbito religioso. Bien, nosotros entendemos como cristianos y conforme a la palabra de Dios que antes de nosotros venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que una vez que aceptamos a Jesús, recibimos vida en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros y entendemos que espiritualidad se refiere a nuestra comunión, a nuestra cercanía, a nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra, que ahora somos uno con Cristo. Así es, y la mayoría de la generación Z incluso rechaza la religión organizada, aunque la mayoría son espirituales o religiosas. Hay un estudio presentado por Christian Post que dice que si bien la mayoría de los jóvenes de 13 a 25 años de edad dicen que son religiosos espirituales, la mayoría no tiene vínculos en realidad formales con ninguna comunidad religiosa en particular. Y en cambio eligen crear caminos de fe autónomos para ellos mismos utilizando múltiples fuentes religiosas y no religiosas, según revela un nuevo estudio del Springtide Research Institute. Eso es así. Durante años los líderes religiosos han estado prestando atención a las cosas equivocadas cuando se trata de comprender a los jóvenes. El director ejecutivo del Instituto de Investigación, en un comunicado sobre el estudio, destacó la naturaleza compleja de la fe para los jóvenes. Bueno, a todo eso pues se suscitan varias preguntas para todos nosotros y que queremos darle respuesta, y es saber qué está sucediendo con las nuevas generaciones, si es que son menos espirituales o quizás menos religiosas que generaciones pasadas. Si las nuevas generaciones no están encontrando respuestas en la iglesia o en la religión, pues ¿en qué están encontrando respuestas a sus necesidades espirituales? Y nosotros como la Iglesia de Cristo, ¿cómo estamos respondiendo ante los cambios y desafíos presentes? Pero antes que nada queremos definir qué es una generación y qué cualidades definen a la generación actual. Cuando hablamos de generación nos referimos a un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad. ¿Cuál es la actual generación y cuáles son sus características, verdad? La llamada generación Z, como todos lo conocemos, cuyos miembros también son conocidos como Centennials o Post-Millennials. A ella pertenecen los adolescentes que han nacido entre la década del 90. Quiere decir, los adolescentes que tienen alrededor más o menos de 22 a 25 años de edad. En la actualidad representan una posición muy importante a nivel mundial. Y así es, y tienen varias características que lo definen como generación, que es simplemente generalizado, no significa que cada persona de esa generación es definida por esas características, pero en general son
son una generación más emprendedora que los millennials. No perciben un mundo sin smartphones ni internet, porque fue una generación que nació en medio de todo ese cambio de la tecnología. Le gusta la inmediatez, son muy solidarios, ven las cosas con una óptica distinta, no tienen visión correcta de su futuro, o sea que es un poco incertidumbre, y solo quieren vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia. Eso es así, han perdido muchas veces la personalidad individual. Hacen cultos de liberación entre ellos, poseen como mucha dependencia del internet o de la tecnología, como bien lo has mencionado. Y una vez tienen un poco son más insensibles ante la injusticia. Sabe que como que se están manejando en ese ambiente, ¿verdad?, que vivimos hoy en día, cada uno de nosotros. Y así es, y además también es importante notar que tienen una evidente pérdida de fe en la autoridad. Pero a todo eso, con las características que definen a esa generación, hablemos del enfoque espiritual que ellos tienen. Pues hoy en día están bien trendy, bien populares, varias tendencias, libros, películas del género sobrenatural como nunca antes visto. Entonces podemos ver que esa generación está más enfocada y le presta una atención especial a todo aquello que esté concerniente como a lo espiritual, a ese mundo espiritual, como bien nos hablaba Kirsis. Entonces, desde hace varios años nosotros somos testigos cómo todo este enfoque sobrenatural ha cobrado mucha importancia e interés en los jóvenes, y muestra de todo eso pues también son muchas sagas de libros que se han publicado, ¿verdad, Ana Kirsis? Así es. Son cosas que han impactado a la generación en sí. Además, así también podemos ver que hay muchas series, películas que han entrado en ese mundo de lo sobrenatural. Así también como las películas de los superhéroes, por igual, porque si comenzamos a hablar de todas estas películas y el boom que ha hecho en los jóvenes, pues nos tomaríamos toda la tarde. Pero así vemos cómo la generación actual está muy conectada con todas estas cosas que hablan de los con las series y todo eso de Marvel y de todos los superhéroes. Sí, como bien. Entonces vemos que ellos están como buscando algo más, como saliéndose de lo material, de lo físico, están como buscando hacia algo más allá de eso. Y algo más que los llene y que no, para salir un poco de su realidad, ¿verdad? Porque incluso quiero mencionar un tema que es de los libros. A mí me encanta leer y soy de una comunidad que es lectora, entonces una frase que siempre mencionan es: quiero leer ese libro para salir de mi realidad. O sea, que quiero entrar a esa realidad nueva que un escritor ha escrito para salir de la mía. Un escape a nuestra realidad, ¿verdad? Inclusive también vemos la popularidad que hay entre los horóscopos y la astrología, que, ¿verdad?, nos dice que es la tradición de la creación, ¿verdad? Ellos creen que es algo más allá, que tiene que ver algo con las estrellas, con el universo y demás, pero eso está trending hoy en día. Inclusive, no sé a ustedes si le ha tocado muy de cerca, pero hasta en el email te mandan: ¿quieres saber qué dice tu horóscopo hoy? En el email, en las redes sociales. En las redes sociales. Y yo estuve un poco investigando acerca de eso. Y en el 2020, cuando estábamos, ¿verdad?, viviendo todo lo de la pandemia y demás, luego del 20 de abril del 2020 al 16 de septiembre del 2020, de ese mismo año, las estadísticas, ¿verdad?, a nivel, voy a hablar a nivel de Estados Unidos, subieron un 86.3%. Wow. Que los jóvenes de entre estas edades se manejaban mucho en investigar qué dice mi horóscopo hoy en día. ¿Será que voy a tener un nuevo trabajo en el año siguiente? Inclusive, también estoy investigando y que me di de cuenta que en la época de diciembre, ya cuando va comenzando el año, hay muchas personas que la primera semana de enero, es decir, ellos dicen: yo quiero ver qué dice mi horóscopo porque así va a ser mi año. Vemos entonces esta dependencia hacia todo esto, y especialmente con lo de la pandemia.
en ese tiempo hubo un boom, ¿me entiendes? Por eso yo me estaba refiriendo a eso porque busqué mayormente las estadísticas del 2020, porque en el 2020 habían, en verdad, pasamos por todo este proceso y había muchos jóvenes que decían, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada, estoy en mi casa, quiero ver lo que dice el horóscopo, quiero ver lo que me dice la astróloga fulana de tal, de lo que voy a estar viviendo después de todo esto. Por la incertidumbre. Y ahora mismo en el 2021 lo comparto por mi carácter personal. A diario, ¿verdad? No a diario, una vez a la semana, te comparten eso en los emails. Hasta te llegan mensajes de que quieres ver tu horóscopo hoy, quieres ver qué es lo que te dice, qué es lo que te espera esta semana. Y por lo menos yo he visto que hay esa dependencia o ese interés en los jóvenes de hoy en día entre la astrología. Así es. Y yo como parte de la generación Z, creciendo, he notado que cuando yo estaba creciendo se veía algo, eso del horóscopo se veía algo como lejano, se veía algo que veíamos en las noticias, algo que quizá nunca iba a llegar a mí o nunca iba a llegar a mi comunidad o a la persona con la que yo crecía. Pero hoy en día mis amigas cercanas escuchan su horóscopo del día. Ellos investigan podcasts y ven videos y tienen notificaciones prendidas para que le llegue su horóscopo al día en la mañana, que es algo que para mí es algo sorprendente porque siempre he estado un poco apartada de ese mundo. Entonces estamos viendo cómo están buscando una manera de saber, de conocer su fortuna, cómo le irá, cuál será su futuro. Entonces, a la generación actual se está enfocando, podemos decir que se está enfocando mucho en lo espiritual a través de todas estas búsquedas. Sí, yo diría que, como bien definimos, ¿verdad? La hermana Kirsi definió al comienzo, ellos están tratando de llenar ese espacio o de llenar ese ser interior con estas cosas, como que ver qué siente mi ser por X o Y razón, o qué puedo yo enfrentarme, porque los horóscopos y la astrología se enfoca mucho, como bien dije anteriormente, en lo natural, ya sea lo estrellas, espacio y todo demás. Entonces estamos viendo todo eso y nosotros queremos ir a la palabra de Dios porque reconocemos que todo eso nos habla de la necesidad que hay, especialmente en los tiempos de pandemia. Pero tenemos la escritura, la palabra del Señor que nos dice en Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Y es hablándole el profeta al pueblo, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces estamos viendo cómo así estamos viendo en esta generación que precisamente se están enfocando en cavar, en hacer para sí cisternas rotas que al fin y al cabo no van a llenar el vacío que tienen, pero que hay que reconocer que hay un vacío. Oh, wow. Es un versículo muy interesante porque describe exactamente lo que está pasando en la generación ahora. Amén. En conclusión, los estudios y análisis demuestran que la generación Z está en busca de una conexión espiritual, pero que lamentablemente la mayoría de ellos está buscando la respuesta en los lugares equivocados. Y lamentablemente también nosotros como iglesia pues solemos eternizar métodos de evangelización, de llevar la palabra de Dios que fueron efectivos en un momento para nosotros, pero que con todo lo que está aconteciendo nos estamos dando cuenta de que no están siendo tan efectivos quizás en nuestra generación. Eso es así, debemos recordar que el mensaje de la palabra de Dios no cambia, que su gracia sigue extendida de igual manera que hace miles de años. El amor, la misericordia con todos es indudable, pero como buenos comunicadores de la palabra de Dios debemos hacer este hermoso gesto, este hermoso mensaje, ¿verdad? Que sigue relevante hoy en día. Así es. Jesús, el maestro de los maestros, no dio el mayor de los ejemplos, ¿verdad? Se especializó en salirse de lo común, rompió los moldes que son los religiosos, que los religiosos, los fariseos, la sociedad de su tiempo y la cultura le imponían. O sea que Jesús, en verdad, si nos damos cuenta, resembla mucho a la generación Z, que es lo que ellos están tratando de hacer, lo único que están tratando de hacer por otro camino.
Y por consiguiente compartía Jesús con los pecadores, comía con ellos, sanaba los días de reposo, hablaba con mujeres, perdonaba pecados, hablaba con autoridad, que eran cosas que en ese tiempo salía de lo común. En ese tiempo eso era algo que la persona lo miraban y decían, wow, pero ¿qué está haciendo este? Y él tocaba a leprosos, se acercaba a los menesteros, libertaba endemoniados, caminaba sobre el mar, resucitaba muertos y le lavaba los pies a los demás. Algo increíble para nosotros en ahora. Eso es así. En fin, en Jesús vemos lo inusual y hasta cierto sentido extraño su proceder, y que su mensaje nunca jamás cambia. Como bien habías dicho tú, Él es el Todopoderoso, sanaba y hacía todo lo demás, pero como bien dijo Eloidi, cuando nosotros venimos a Cristo, su mensaje no cambia. Jesús sigue siendo el mismo y ese vacío Jesús lo puede llenar. Por lo menos hablo en mi carácter personal. Amén. Y así también tenemos que recordar una frase que escuché hace un tiempo, y es que cada generación es responsable de alcanzar a su generación para Cristo. Y es nuestro deber alcanzar e impactar de manera positiva a las nuevas generaciones para Cristo. Y como cada uno de nosotros como jóvenes cristianos, el proponernos alcanzar a otros jóvenes, a esa nueva generación. Y esto no lo podemos hacer simplemente implementando las estrategias que lamentablemente sabemos que no nos dieron su resultado en su tiempo, pero que el Señor nos muestra a través de su palabra, a través del ejemplo de Jesús, que nosotros tenemos que utilizar aquellas que sean eficaces para alcanzar a nuestra generación. Así es. Y recordemos la palabra del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que decía: entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22. Eso es así. Hasta tanto no abramos nuestra mente a las nuevas generaciones distintas, diferentes, pero igual de espirituales y con la necesidad de fe. Como bien habíamos dicho, seremos eficaces. Así llegamos al final de este tema por el día de hoy, esperando que haya sido de edificación y que los haya motivado a todos, en especial a los jóvenes, a predicar más eficazmente las buenas nuevas de salvación, que es el mensaje de Cristo y su palabra que no cambian. Pero ¿qué debemos pedir? Sabiduría a Dios para saber cómo alcanzar a nuestras generaciones, como bien habíamos mencionado. Así es, y hasta aquí ha sido este tema. Dios les bendiga a todos, gracias por sintonizar. Amén, bendiciones, esperando que este tema les haya edificado. Bendiciones. Dios les bendiga a todos.